Por ejemplo, el tema de las juntas a que mi abuela muchas veces también se centraban alrededor de la comida. Sí. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco un Todo Podcast. Para nosotros es un privilegio estar acá acompañándolos un domingo más. Y bueno, queremos invitarles antes de dar la introducción del día de hoy, a que te puedas suscribir en este canal, puedas seguirnos en nuestras redes sociales para que te vayas enterando semana a semana de estos nuevos tópicos que vamos sacando en nuestro episodio de cada semana. Sí, es muy importante para nosotros que te suscribas, dale me gusta al video, compártelo si crees que las cosas que conversamos acá le pueden interesar a alguien. Síguenos en nuestras redes sociales que también las dejamos acá. También un saludo a las personas que nos escuchan en Spotify. A veces nos olvidamos de ellos, así que tratamos de recordarlos cada domingo también. Y el día de hoy vamos bueno, antes de entrar al tema, quiero que les contemos un poco de la experiencia del episodio pasado. El episodio pasado aprovechamos bueno, ya si ya no lo has visto, igual te voy a dejar acá la etiqueta para que los veas. Lo grabamos fuera de nuestro hogar. Eh, de verdad, pasamos mucho frío. Sí. Pasamos mucho frío. De hecho, si te das cuenta en el video, nos sale humo por la boca. Hubo mucha lluvia el fin de semana, tanto acá en Santiago de Chile, que es donde vivimos, y en Viña del Mar, donde estuvimos ese fin de semana. Pero bueno, para nosotros también nos gustaría en cualquier viaje o cualquier sitio que visitemos y coincida con un episodio, poder mostrarles algo distinto. De hecho, estuvimos un poco enfermos también, pero bueno, queremos hacer cosas diferentes. Así que bueno, gracias a las personas que están siguiendo el podcast, que nos están dando feedback para nosotros, por supuesto, seguir haciendo contenido a medida que vayamos avanzando. El día de hoy vamos a conversar de algo que en lo personal, en nuestro matrimonio, estamos buscando la manera de ir creando, y son esas tradiciones familiares. Si bien es cierto, Liz Ángel viene de una familia posiblemente distinta a la mía, que tenía sus culturas y sus tradiciones. En mi caso, nosotros también las teníamos, pero queremos tal vez fusionar ambas tradiciones para ir creando nosotros nuestras propias tradiciones. Y el día de hoy queremos comentarte un poco de esas tradiciones, no solamente de las que traemos en nuestra familia, sino de algunas otras que conocemos, que posiblemente te sientas identificado, para dar como que puntos importantes de estas tradiciones familiares y en por qué pueden ser relevantes. En por lo menos en nuestro caso, que estamos avanzando en nuestro matrimonio, que vamos, Dios mediante, tener hijos, ir creándolas para ellos también. Así que bueno, vamos a profundizar en este tema de las tradiciones familiares. Y una de las cosas que a nosotros nos parece súper relevante de este tema, y por eso lo quisimos traer acá, es que las tradiciones crean algo en nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces muchas veces perdemos de vista lo importante Mm. que son para nosotros Ujú. y por lo menos después que vas creciendo, cuando te casas y empiezas a formar tu propia familia, no te das cuenta que estás perdiendo cosas Sí. que vienen y que son parte de tu identidad. Eh, Creo que hoy día la dinámica está tan acelerada, la gente está apurada, está como tanto en su día a día, que muchas veces nos perdemos de la importancia de que es crear esas tradiciones y esos recuerdos, pues porque eventualmente a nivel familiar nos van construyendo. Y por eso queríamos traer acá el tema de las tradiciones familiares, porque es algo que los dos disfrutamos, pero que en algún momento también nos dimos cuenta que cómo estamos generando las propias, pues. Y que incluso también, a ver, teníamos tradiciones familiares que a través de los años, incluso estando en el mismo lugar con nuestra familia, poco a poco se fueron por distintas cosas que pasaron en nuestro núcleo familiar, como por ejemplo la migración, Mm, fueron tradiciones que fueron muriendo poco a poco. mm, El hecho de que, no sé, por lo menos alguna tradición familiar se hacía con toda la familia, a medida que los familiares fueron creciendo o por
cualquier cuestión tuvieron que salir del país o moverse de ciudad, Mm. eso como que desanimaba mucho y preferíamos no hacerla. O en el caso de nosotros, en nuestro país, bueno, distintas situaciones económicas que para ciertas actividades o sea, se requería Invertir dinero. invertir Mm. para llevarlas a cabo, entonces como ya no había la capacidad para hacerlo, se dejó de hacer. Mm. Sin embargo, son cosas que tú recuerdas y recuerdas con cariño. Y Sí, es cuando tú te das cuenta que dejarlo de hacer también tiene un efecto sí. importante porque lo extrañas, ¿no? Entonces, yo creo que las tradiciones familiares tienen un efecto importante en nuestra historia Ujú. y por eso el pensar en ello y reflexionar en ello nos tiene que incentivar a crear al menos nuestras propias, pues Sí, ya sea de repente no repetir las que aprendiste, sino de repente en esa nueva familia que estás formando, ujú. crear tradiciones nuevas que sean del gusto de la familia nueva que se está Claro, hablando, pues. claro. Entonces, bueno, una de las cosas importantes sobre el tema de crear tradiciones familiares es justamente que fortalecen los lazos emocionales. Sí, ¿Por qué? Porque te conecta con otras personas a nivel emocional y también genera nuevos recuerdos. sí. Por lo menos el hecho de compartir con familia, con primos, con hermanos, con personas cercanas y tener ciertos eventos o ciertos espacios en donde tú tienes la certeza de que ese día o Ujú. esa actividad va a ocurrir, hace que tú luego, sabes, cuando te juntes con las personas, dices, ¿tú te acuerdas Claro. cuando el otro día que estábamos en tal lugar y hicimos Ujú, tal ujú. cosa? Entonces, eso genera una conexión entre las dos personas y fortalece esos recuerdos lindos, pues. Sí, y vas creando, o sea, es tan poderosa la tradición que incluso, claro, ya estamos adultos, pero viene a mi mente esas tradiciones familiares desde pequeño. Y para mí el hecho de esperar el día Mm, de la, no sé, pongo el ejemplo de la tradición, por lo menos la Navidad, nosotros ujú, la celebramos mucho. Nosotros celebramos muchísimo 24 de diciembre y 31 de diciembre, pero el 24 de diciembre tenía algo muy especial porque era ese compartir con mis primos para esperar los regalos del mm, 25. eh, y para mí era, o sea, yo me voy a acostar temprano porque quiero que ya sea 24 para compartir. Entonces todo lo que se hacía o todas las actividades que se llevaban a cabo ese día, para mí era muy deseado. O sea, diciembre para mí era el mejor mes del sí. año. Bueno, y para mí también porque era mi cumpleaños. Pero por lo menos en ese sentido yo también me acuerdo cuando teníamos reuniones en casa de mi abuela en Venezuela con todos mis primos. Mm, Mi abuela tenía un mueble en la sala que era un mueble que era como una tela como de, no sé si felpa, pero es como de esa como de peluche, pero que brilla de alguna forma para ujú. un lado y cuando la cruzas para el otro Sí, sí, brilla de una forma sí, sí, diferente, sí, ¿no? ¿cuál es? Entonces ese mueble tiene todavía, yo creo que todavía está allá en Ujú, la casa ujú. de mi abuela. Entonces tú, con mis primos, cruzábamos como todos los pelitos para un lado y empezábamos como a escribir Ah, sí, y y borrabas. Y después después borraba. borrabas sí, sí, sí. Entonces, y era como que tres, cuatro primos que estábamos ahí sentados haciendo Sí, garabatos en el mueble, o sea, ¿sabes? claro. No, no Y eso, teníamos grandes y eso juguetes, era, ni grandes cosas, ni claro. actividades, así que hoy hay tantas cosas para distraerse Sí, por que supuesto. de verdad uno se recuerda de esas cosas y se divertía como con tan poco, pero a la vez así como que, wow, mi recuerdo Claro. de cuando estábamos haciendo eso con mis primos. Sí, por supuesto, en mi caso también, lo que era la casa de mi abuela en esas fechas de Navidad, eh, era muy lindo, era muy lindo. Como lo comenté anteriormente, por distintas cosas, situación económica y otras cuestiones, pues se dejó de hacer. Pero nos hacíamos el intercambio familiar y Mm, claro, mi familia es muy grande, yo tengo muchas tías, muchos primos, y eso era hacer esa actividad del intercambio de regalo, era 50 personas en la mm. sala de la casa de mi abuela, eh, y era, o sea, a quién te tocó, porque claro, repartías unos numeritos y bueno, sacabas, mira, te tocó a tu tía tal. Claro. Entonces, bueno, pasábamos hora y media en ese proceso y esa expectativa de qué me van a dar. Por supuesto, también estaban los regalos fracasos, los regalos que no esperaba. O que no quería que te... Dos medias, un par de medias. Pero bueno, yo creo que más allá de eso era el momento, o sea, Mm, era la actividad y el momento que para nosotros era súper especial. tal cual.
Y si tú te pones a ver, de repente, a ver, yo con mi familia no tuve Ujú. Esa esa actividad, o sea, actividad, esa pues, actividad. así como para decir, ah, mira, yo me acuerdo que yo hacía eso Ujú, mismo. ujú. Pero si tú te das cuenta, eso de alguna manera también genera como una identidad familiar, Sí. pues, o sea, cuando tú tienes una tradición que la repites recurrentemente, ya sea todos los años, Ujú. o por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho también de ustedes, que es que cuando cumple años alguien de la Sí, familia, aunque no está esa persona, le cantan cumpleaños, pues, o sea, sí, por lo menos nosotros que emigramos para acá, para Chile, estamos acá solitos, pues, o sea, en sí, sí, términos de no. familia no tenemos a nadie de cerca. Y en casa de su abuela, con su papá y Ujú, su ujú. familia, compran una Sí, torta y como si yo cantan estuviese cumpleaños allá, claro, como si él estuviese allá. Y digo, qué bonito. Y es exactamente. algo que yo escucho y veo y lo identifico mucho con tu familia, Ujú, por eso, porque claro, es una tradición que ustedes tienen y que a mí me parece muy linda. claro. Ujú. Sí, crea esa identidad familiar y por supuesto eso genera un legado cultural eh, que hay que buscar la manera. Yo creo que al menos si un miembro de la familia no lo deja de hacer, puede mantenerse. El tema es cuando ya todos lo olvidan o no tienen esa intencionalidad de seguir haciéndolo, Ujú. es seguir dejando o seguir tomando de esa herencia familiar al menos esas pequeñas cosas. Y generar o crear esa identidad familiar, por supuesto, para las generaciones que vienen creciendo de nuestra familia va a ser muy relevante y que lo puedan seguir haciendo. Así es. Ujú. Entonces, bueno, otro punto importante sobre las tradiciones familiares es que también te proveen de cierta estabilidad y seguridad. Sí. Cuando tú tienes la certeza de que algo va a ocurrir porque algo lo planificaste, digamos que eso no falla en tu agenda, pues, o sea, Ujú. tú anhelas y esperas que sea ese momento. Sí. Por lo menos en el caso de mi familia, una de las cosas que era como fiel todos los años era que la Pascua celebraba también a que mi abuela, Sí. ¿ya? Entonces ahí llegamos también todos los tíos, por parte de A papá, mí me todos los encantó. tíos. O sea, cuando yo Ujú, te conocí, bueno, creo que celebramos par de Pascua. ujú, Y a mí me encantó esa tradición. mm. Más allá porque comíamos muy bueno, comíamos muy rico. Eh, también la familia de Lisángel era numerosa o es numerosa y es muy lindo ese compartir. A mí me gustó muchísimo. Y Y eso es que cuando tú llegaste, ya varios primos se habían ido del sí, no país, o estaba sea, todo no éramos todos, pero era así como los que estábamos en Venezuela, claro, seguro íbamos para allá. Ujú, exactamente. Entonces, sí, creo que en el caso de ellos, pues también por la presencia de la nona, tenían esa tradición que a mí de verdad me pareció bastante linda lo que sí, hacían. sí, entonces esas son cosas que tú luego dices, si no quiero que se pierdan, porque si a nivel personal, emocional, te generaba estabilidad y seguridad de que Ujú, iba a haber ese evento, ojalá que cuando ya uno genera su propia familia pueda también tener esas mismas tradiciones sí, que generen una identidad y una seguridad en la futura familia. Pues por ujú, lo menos en nuestro caso, nosotros lo dejamos de hacer, de hecho, ujú, pero teníamos, cuando llegamos a Chile, una tradición que los diciembres íbamos al menos un fin de semana para Viña del Mar, para la playa, que ujú, era cuando apenas iniciaba el verano, y tuvimos como 2, 3 años sí, haciéndolo y hubo un año que no lo que no lo hicimos, que hicieron. probablemente fue el de la pandemia, Sí, sí, recuerdo que en pero pandemia después no de eso no fuimos. lo Sí, no lo retomamos. retomamos. Entonces, nosotros ya cuando el segundo, tercer año lo hicimos, fue así como que vamos a mantener esto Ujú, porque es chévere. Entonces creo que eso es un punto interesante que obviamente es algo nuevo porque no lo hacíamos a nivel familiar, pero que nos puede generar sí. esa tradición año a año. Pues. Y también lo importante de las tradiciones, de ir generándolas o al menos darle seguimiento a las que ya tenías, es fomentar el bienestar emocional. Ujú, Se siente muy bien. sí. Yo creo que así lo hagas en pareja, incluso yo creo que acá también es buenísimo que puedas incluir personas en esas tradiciones. Mm, Si hiciste amigos nuevos, si hiciste relaciones nuevas, puedas incluirlos, mm, puedas invitarlos para que la vayan haciendo y eso recarga mucho emocionalmente. sí. El compartir, el tiempo, tanto por supuesto a ti, que también puedas brindarle esa recarga de buen tiempo a estas personas que estás conociendo. Sí. Por ejemplo, el tema de las juntas de que mi abuela muchas veces también se centraban alrededor de la comida. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía mi abuela? Hacía pasta, la Ujú, pasta fresca, ¿no? ujú. Entonces, generalmente era la abuela y un par de tías que se Sí, metían en se eso, porque encargaban de los todo el... sobrinos era casi que solamente Claro, sentarnos a comer.
pero el hecho de juntarse, de hacer algo de forma tradicional, de comer comida fresca, o que hoy día es súper extraño, Sí. pues porque, claro, hay tantas cosas que te están facilitando esas tareas, pero sabe muy distinto. Entonces, cuando tú recuerdas los sabores de tu abuela, de la Ujú, tradición, y eso es algo que quieres replicar. Nosotros hace una semana pasada, fue el fin de semana pasado, el anterior, nos juntamos con unas amigas acá en la casa porque me compré una maquinita para hacer ujú, pasta. Entonces dije, no, esto hay que estrenarlo, hay que hacer pasta fresca. Y era, ¿sabes? Yo he hecho que sí, sola, ujú, dos o tres veces en mi vida pasta fresca, súper poco para todo lo que lo claro. celebramos en casa de mi abuela, pero, ¿sabes? Es el recordar lo que significaba esa tradición, el Exacto. estar allí, el ver a mi abuela haciendo la pasta, comer comida rica, decía, yo no quiero perder eso. Entonces, claro, Sí, sí. estábamos nosotros dos solos y dijimos, bueno, invitemos a unos amigos, que es un poco lo que está diciendo Luis, pues, o sea, si son pocos, si Ujú. todavía de repente no tienes hijos y hay cosas que quieren que prevalezcas a nivel familiar en tu vida, invita a personas a que Sí. formen parte de esa Y que tradición. cualquier cosa puede ser una excusa para no seguir haciéndolo. Uh Pero yo creo -huh. que nos quedamos mucho en esa, añorando mucho lo que ya fue, que lamentablemente por muchas cosas no va a seguir siendo así, pero tienes la oportunidad de hacerlo tú, crearlo Uh tú. -huh. Y hablando mucho, Lisángel, yo con respecto a las tradiciones, por supuesto que, por lo menos en lo personal, a mí me encanta la comida italiana. Incluso antes de conocer a Lisángel lo sabe. Eh, Mezclar una tradición con comida italiana, creo que es la combinación perfecta. Y yo se lo comentaba, yo le decía, bueno, mira, vamos a comenzar a hacerlo, vamos a buscar, puede ser seguir siendo Pascuas, y vamos a comenzar nosotros y vamos a incluir a nuestros amigos para que vengan a nuestra casa y hagamos pasta entre todos, nos tomemos un vino y disfrutemos, pero vamos a hacerlo de esa manera. Y las tradiciones familiares yo creo que también tienen algo valioso, que te generan valores y crece en ti lo que son modelos a seguir. Ujú, Rodearte de personas, rodearte de familia, de alguna manera esas personas van dejando a ti como un legado, ¿no? Entonces el recoger de cada una de estas redes, eso te construye de claro. alguna manera y te hace como persona. Entonces yo creo que yo no sería la misma Liz Ángel Ujú, que soy hoy si no hubiese tenido de alguna manera los momentos y los exacto, espacios de tradición familiar con ese entorno. claro. O sea, si no hubiese sido así, no hubiese sido Sí. la misma persona. Sí, porque también son espacios que te van formando muchas veces de manera inconsciente. Ujú, Porque, a ver, vuelvo al ejemplo el amigo secreto que hacíamos donde mi abuela. Eso te genera el sentimiento de compartir. O sea, te genera ese principio de ujú. que puedes dar un regalo, de poder recibir también, De compartir con tus primos. de compartir con tus primos, con tus tías, porque esto no solamente era para los niños, no, esto Ujú, todo, o sea, incluso yo le podía dar un regalo a mi abuela, o ujú. sea, que era todos, allí metidos en el bol de los regalos. Entonces te permitía, o iba generando a ti ese valor, por lo menos uno de mis valores más fuertes es la familia, y eso se fue generando a raíz de eso. Sí, Ujú, y creo que también te permite generar un contacto distinto que fortalece tu carácter. ¿A qué voy con esto? Hoy día somos familias que generalmente estamos más solas, sí, más separadas o compartimos con menos ujú, individuos. Entonces, ¿qué hace eso? Que sea más difícil incluso conectarte y distraerte. Por eso sí, es que mucha gente se va a lo fácil, de repente a la tecnología. claro. Bueno, el niño no sabe qué hacer, no importa, Ujú, que juegue de esta otra forma, pero ¿sabes? El estar en un entorno de varias personas, claro, varias familias, mira, juega con tus primos, y son 10. sí, O sí, sea, no, no vas a tener espacio para otra cosa que para compartir claro, y claro. para generar conexión y crecer. Porque, a ver, Y desarrollar las skills sociales, porque, o sea, eso, un niño que vive metido, y eso es entrar en un tema generacional, sí, pero, o sea, si el niño está metido en una pantalla, no va generando esas habilidades de desarrollar eh, las habilidades sociales. sociabilizar Ujú, con las personas que les rodean. sí. Y yo me acuerdo de niño, aquí haciendo un paréntesis, yo me acuerdo de niño hablando con personas adultas. Ujú, Entonces, eso lo generaba el poder rodearme de personas y estar atento de los que estaban hablando. Y si yo tenía una idea, la lanzaba y bueno, no sé, tal vez estaba errónea de lo que estaban hablando, pero
sé que pude desarrollar mis skills sociales. Sí. Ujú. Y en cuanto a los valores, yo creo que también el tema de valorar cosas importantes, por lo menos hoy día que de repente estamos más lejos, valoramos más el tiempo que tuvimos con nuestra familia, Sí. valoramos más las cosas que ellos valoraban, por ejemplo, no sé, el compartir, que Ujú. decías tú, el hacer algo juntos, el que... Yo me acuerdo que si alguno no iba o no estaba el día de la Pascua, era que decimos que, ay, no viniste para la Sí, Pascua, ¿qué pasó? Y tal. O sea, tenías que tener una claro. excusa muy buena, pues. Entonces yo creo que eso genera cercanía, genera bonitos recuerdos y te genera también como pesar cuando ya no estás, pues, o sea, Sí, ujú. sí, sí, totalmente. Y bueno, otra cosa importante acerca de las tradiciones familiares, generan una cohesión social y un punto importante Ujú. es el tema de que tienes interacción con múltiples generaciones. El hecho Sí, de que estés rodeado, que tú decías, mira, sí, si yo hablaba con un adulto, hablaba con un adulto. Si ujú, te tocaba hablar con un primo, claro. echabas cuento con un primo, con un hermano, con un tío. Entonces, eso de alguna manera hacía que también desarrollaras esa posibilidad de comunicarte con Ujú, personas de distintas generaciones. Y yo creo que eso es súper importante porque incluso cuando uno crece y va al plano laboral, te toca eso, o sea, claro. te toca trabajar con personas de múltiples generaciones y si normalmente o naturalmente solamente estás con personas de tu generación, se te va a dificultar mucho porque no sabes cómo interactuar con otras generaciones. Sí, personalmente yo creo que, o sea, a mí me bromea mucho y me dicen que yo no tengo la edad que digo que tengo, Yo también creo. este, porque o sea, crecí rodeado de personas mayores que yo, no solamente en el ámbito familia, sino en el ámbito escolar. Yo recuerdo que, o sea, para mí era más atractivo es pasar tiempo con personas que estuviesen un grado mayor que yo. Mm. Por lo menos, y en el bachillerato también. Yo recuerdo que, no sé, yo estaba en cuarto año y me gustaba pasármela con las personas de quinto año. O si Mm. estaba en noveno, que estaba el tema del color de las Sí. camisas. Y en ese caso, noveno tenías la camisa azul. A mí me encantaba pasarme con la hielo que tenía camisa marrón. Entonces siempre como que tuve esa curiosidad o me sentía más a gusto con las personas mayores que yo. Y creo que mi personalidad, por supuesto, lo que soy el día de hoy, es por eso, porque siempre tenía perspectivas de personas mayores que yo, tal vez no me llevaban mucho en edad, pero sí pensaban de manera distinta a mí, entonces posiblemente también por eso es que crees que no tengo la edad que tengo. Es que él es una rocola de música vieja. Yo no entiendo a Y hay veces. muchos temas, o sea, hay muchos temas que a mí me interesan, por lo menos yo soy licenciado en ciencia política, Mm. y por lo menos temas políticos desde los años 90, yo los conozco porque me interesé en cosas de eso, ¿no? Entonces, también por eso. Y por supuesto también debido a eso se me hace muy fácil entablar conversaciones con personas mucho mayores que yo. Sí. Sí. Bueno, otro punto importante acerca de las tradiciones familiares es que generan un sentido de continuidad y esto tiene que ver un poco con Ujú. la historia familiar y cómo eso afecta tu identidad. Por Mm. ejemplo, hablábamos de mi nona y yo creo que Ujú. conversaciones que yo disfrutaba mucho era preguntarle por su pasado, su Ah, vida, sí. cómo fue su vida en Italia, cuando llegó, y bueno, que en paz descanse ya, pero fueron conversaciones que de alguna manera me hicieron reflexionar en cómo su historia Ujú. va haciendo un efecto en la historia de las generaciones que la Sí, suceden a por ella, pues, supuesto. o sea, las dificultades que ella pudo haber atravesado y de las que Ujú, sobrellevó, ujú. a la vez como mis papás, mis Sí. tíos, todos ellos surgieron y salieron adelante, igual con mi mamá tuvo una historia también Ujú. muy, muy distinta, mi mamá la crió personas que no eran sus padres Biológico. biológicos. Entonces, todas esas experiencias que por una hora puede ver como armar el panorama y decir, wow, qué vidas que fueron Ujú, difíciles ujú. o que pasaron bastantes dificultades. Pero a la vez esa historia generó en esas personas algo que hizo un efecto en sus generaciones posteriores. Sí. Entonces, ¿qué me hace eso a mí? Valorar mucho más Ujú. todo lo que fueron Exacto. para hacerme lo que soy hoy. Ujú. Entonces, el conectarte con la historia familiar te hace ser también, valorar Claro, la unicidad de tu historia y exactamente. decir, mira, sabes que yo no soy producto de ninguna cuestión del azar, pues, Sí, o sí. sea,
todo esto se te formó, programó para que yo claro. fuera quien soy. Sí, y también en cuanto a las tradiciones familiares, también es importante que fomentan creatividad e innovación, adaptación al cambio. Ujú, Si bien es cierto, como ya lo comentábamos, si bien es cierto, ya no estás en el país de origen o no estás cercano a tu familia, no están todos allí mismo, pues hay que buscar la manera de comenzar a hacerlo desde ujú, el lugar donde estás. Ya no puedes hacer nada para regresar el tiempo, ya posiblemente tus primos, tus hermanos están regados a nivel mundial. mm. Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti a pensar en qué tradiciones puedes comenzar a hacer junto a tu pareja, junto a tus hijos. Eh, te toca hacerlo de esa manera. Sí, y yo creo que cuando uno se da cuenta de lo relevante que fueron las tradiciones familiares en su propia vida, es el momento de reflexionar para ver qué hago con mi propia Sí, historia, porque finalmente lo que tú hagas con tu propia historia también va a afectar a las generaciones que te van a suceder claro. a ti. Por lo menos tradiciones que nosotros hemos también visto en otras personas, que no necesariamente es nuestro propio entorno. Nosotros nos pasamos Navidad con una familia, bueno, con un grupo de personas acá, y una de esas parejas tenía la tradición de que el 24 de diciembre compraban una torta y le cantaban cumpleaños a Jesús, y lo Sí. hacían todas las Navidades. Y nosotros nos pareció tan llamativo, Sí, decir, wow, o sea, qué idea tan bonita, y todo el mundo cantamos, o sea, no era tradición para ninguno más, claro, sino para esa para pareja, pues, ellos. pero como todos nos sumamos a ese momento, pues, porque no lo hemos Ujú. repetido, pero es una tradición que también nos pareció súper linda que se podría replicar. Sí, y incluso cosas que parecen pequeñas, por lo menos la tradición de la Navidad, poner la Navidad en tu casa en Mm, diciembre. sí. Yo recuerdo que creo que era el 21 de noviembre, que decían que era el día del espíritu de la Navidad. Ujú, Entonces muchas familias en Venezuela, ese era el día donde, mira, hacían comida, y comenzaban a montar el arbolito, a mm, hacer el pesebre, que si las luces, y era un acontecimiento. Yo me recuerdo mucho que mi papá era el que hacía el pesebre. Entonces ese era un proceso antes porque era ir a comprar los materiales. Mi papá se ponía a pintar, que si las las ovejitas. montañitas, las ovejas. Este, y, y muy linda esa tradición, muy linda por lo menos en nuestro caso. Acá pues no, todavía no tenemos como que ese día preciso para hacerlo, pero sí lo estamos haciendo ya por lo menos el tema del Sí, del arbolito. arbolito, bueno, fue una, Sí, no una lucha, pero claro, cuando tú recién emigras, la última de tus claro. prioridades es comprar adornos, ¿ya? Sí, sí, Entonces duramos un par de años como bien austeros sí, en términos de cosas de Navidad, pero yo soy demasiado pro Navidad porque yo cumplo año el 15 de sí, diciembre, luego viene Navidad, entonces ya luego tuvimos el espacio, ya sí, compramos sí, el arbolito, las lucecitas, las cosas de Navidad, y yo fui feliz, sí. feliz, feliz, feliz. Entonces, creo que esas eran partes de Ujú, esas tradiciones que claro. yo también tenía, que para mí era así como que esto no puede Ujú, faltar. ujú. Y cuando no estaba, era así como que... Sí, sí, y ahorita pienso mucho en que, por supuesto, para nosotros los venezolanos la Navidad es son fechas muy sí. importantes. Por lo menos acá en Chile, para el chileno, pues no es tan relevante como lo son sus fiestas Ujú, patrias. En nuestro caso, nos hemos adaptado a eso y las disfrutamos mm, también. Nosotros, las fechas que es en septiembre, nosotros casi que sí o sí tenemos que ir a una fonda. mm, Sí o sí vamos a la fonda y vamos a compartir y ahí vamos con vecinos, no necesariamente chilenos, incluso ujú, los vecinos venezolanos ujú, o amigos venezolanos, vamos a la fonda. Hay que ir claro. a la fonda a tomarnos un vino, a Un bailar un terremotico. terremoto, a bailar cueca, un anticucho, y eso habla de adaptarse también al sitio donde está. Así es. Ujú, El otro día vi un video también en internet de una tradición que me pareció muy linda. Entonces salía una pareja con sus dos hijos ujú, y estaban también como soplando la vela de una torta. ujú. Y ellos decían, nosotros le enseñamos a nuestros hijos el día que cumple años nuestra familia. Ok. Y el día que cumple años la familia fue el día que se casaron, porque fue el día Ah, que claro, sí. decidieron Sí, sí, emprender una familia. exactamente. Ah, Entonces, mira, está genial el eso. aniversario en realidad es el cumpleaños de la familia. Ah, mira. Entonces, con los niños ese día también Celebran el celebran y aniversario. cantan un cumpleaños Sí, para su familia. Y yo, ay, mira qué curioso, me pareció muy bonito. eso también es muy relevante para las parejas Ujú, casadas que
puedan celebrar y tomar en serio sus aniversarios de casado, que puedan tener algún plan, así sea simple, pero siempre celebrar ese lindo momento. Que no pase por debajo Sí, de que la no pase por debajo de la mesa. mesa. Una tradición también que me parece muy linda, que es un poquito más asociada como a la cultura, Ujú. pero que ya se ha medio globalizado, es el tema del Thanksgiving, que es el Ah, Día de Acción de Acción de Gracias, Gracias, sí. que es en Estados Unidos Ujú, ujú. originalmente, pero el centro de la tradición me parece que es algo digno de repetir, o sea, Sí, porque finalmente es un día que tú lo dedicas a dar gracias por las múltiples cosas buenas y exacto. bendiciones que tú has podido tener y de alguna manera mirar el panorama como con optimismo. Yo creo que esa tradición es bastante bonita. Tenemos también una amiga que tradicionalmente siempre se Sí, junta con su familia, o al menos la que tiene más cerca, para para comer celebrar. fuera Sí. y celebrar ese Día de Acción de Gracias. Entonces creo que esa también es una tradición que es linda y que es bonita que podamos replicar si es que nos sentimos identificados con el Día de Acción de Gracias. Sí, incluso también tradiciones, saber, por lo menos la tradición de ir cada 2 domingos al cine con tus hijos. Mm, También es algo muy lindo, por lo menos ahora con el tema del streaming y, o sea, ya como que el hecho de ir al cine, para muchos, a ver, yo lo veo de esa manera, no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves tú, con el hecho de ir a los cines, ya muchas personas prefieren contratar estas plataformas, Netflix, Disney, y ven las ujú, películas en casa, ¿no? Pero creo que tradiciones como esas, mantenerlas, llevar a ujú. tus, a tus niños al cine, a un parque, eh, ir a un sitio a tomarte un café como tradición los domingos. También esas son cosas que puedes comenzar a hacerlas, que no necesitas tampoco, Y yo creo que para, o sea, que no exista como que un motivo muy fuerte para hacerlo, sino que el hecho de la tradición o de generar un momento especial en donde pueden utilizarlo para conectarse como familia. sí, y yo Ujú. creo que el centro de eso parte en cuáles son los valores que tú quieres que estén presentes en tu familia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú crees que un valor quieres que sea actividad física, Ujú, por ujú. decirte algo, Sí, por claro. mantenerte saludable, entonces tu tradición puede ser ir a hacer trekking los fines de semana Exactamente. o ir a hacer algún tipo de actividad al aire libre. Entonces, cuando tú defines cuáles son los valores que tú quieres fomentar en tu familia, entonces que tu tradición también sea asociado a eso que tú quieres Exactamente. fortalecer. Por lo menos hay otras cosas que me parecen muy lindas que también he visto más que todo en redes sociales. Por ejemplo, mira, el papá tiene una cita con su hija solamente una vez A cada mí eso me parece 6 meses, no sé, espectacular. A mí pero es eso me una parece muy cita y es lindo. un momento especial en donde es padre e hija. Y fíjate que yo lo veo desde afuera y digo, mira, el valor que le está dando en ese tiempo es, mira, hija, tú eres valiosa, tú te mereces Exactamente. este tiempo, y que eventualmente eso le va a generar a ella una referencia para Claro, cuando conozca a su crezca propia y pareja, ¿no? exactamente. Entonces, hay cosas, y yo veo que desde afuera dices, ay, qué lindo, Ujú. pero que tiene un significado mucho más importante Profundísimo, y que claro. está conectado al valor que tú le quieres generar a tu A tus familia. hijos. Igualmente, o sea, en este caso con las niñas, eso es muy especial. Y también con si tienes hijos, el tiempo que le dediques a tu hijo para hacer lo que a tu hijo, para lo que tu hijo, o a lo que tu hijo le gusta, también eso el niño lo recibe de manera muy positiva. El hecho de que mi papá se interese por las cosas que a mí Ujú, me gustan y que no te dé pena ponerte en un parque a correr con tu hijo y a ujú. jugar con ellos, esto le genera y va generando, por supuesto, esa conexión con tu hijo y también tradición, o sea, cosas que él va a recordar. Yo recuerdo que, no sé, por lo menos en mi caso, yo muchas veces, yo jugué béisbol por mucho tiempo y de chiquitito yo me iba con mi papá a un parque y era con mi papá lanzando y ese es mi recuerdo que yo tengo de Ujú, mi papá y fueron tiempos para mí súper especiales. así es. Ujú. Así que bueno, así como hemos traído un montón de ejemplos, obviamente cada familia tiene sus propias tradiciones. Sí. Queremos invitarte a que puedas primero recordarlas. O sea, Ujú. ¿cuáles fueron esas tradiciones que realmente recuerdo? De repente no son tantas, de repente son pocas o no tienes recuerdo de ninguna, pero yo creo que todos tenemos alguna persona cerca o incluso, no sé, si visitaste en algún momento a un amigo, a Ujú. una pareja que ya no es, y viste algo que sucedía, que era significativo, que unía a la familia, que cumplió todos los requisitos de las cosas que mencionamos el día de hoy, y dices,
yo no tuve eso, Ujú. pues es tu momento para generarlo. O sea, Sí, sí. ¿cuáles son las tradiciones que te gustaría a ti mismo celebrar, que tus hijos recuerden, los valores que quieres que construyas en esa familia? Empieza a pensar en eso para que también puedas construir tus propias Sí, tradiciones. y dejar a un lado esas excusas por las cuales no lo estás haciendo ahora. Ujú. Ya en el momento donde estamos, vamos a buscar la manera de ser creativos y requiere mucha intencionalidad. Si bien es cierto, a ver, para nadie es un secreto que estamos en nuestros día a día, en nuestras ocupaciones, pero hay que buscar esa intencionalidad de hacerlo y generar los espacios para crear esas nuevas experiencias, esas nuevas tradiciones, inculcársela a tus hijos, si los tienes o si los piensas tenerlos, para que ellos más adelante digan, wow, yo quiero seguir haciendo esto que hacían mis papás conmigo. Mm. Quiero replicarlo y quiero transmitírselo a mis hijos ahora. Entonces, bueno, compártenos también tus tradiciones, las que seas que tuviste y posiblemente nos puedas dar una idea buena para nosotros tomarla y hacerla. Así es, así bueno que te esperamos en los comentarios y dinos cuál es esa anécdota que tienes de esa tradición familiar linda y cuál te comprometes a crear el día de hoy en adelante. Chao, 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 nos chao, vemos en el gracias próximo por escucharnos. episodio. Chao, chao.